En esta clase, corazón, vas a aprender técnicas para realizar encapsulados con decoraciones complejas, como por ejemplo esta flor que, como puedes ver, no se amolda correctamente a la forma curva de la uña. También te enseñaré cómo trabajar con decoraciones de mayor altura, de mayor grosor, para que tus encapsulados queden espectaculares. Y por último, también con decoraciones que no resisten el monómero o el acrílico porque se despintan o pierden características importantes de sus elementos. Así que aquí te voy a enseñar un súper truco para que esto no te suceda y puedas sacarle provecho a todas tus decoraciones. ¿Estás lista? Comenzamos. Hola mis corazones, bienvenidos a la clase número 7 de mi curso de aplicación de uñas acrílicas, belleza para fines de esta clase. Y empezar rápido, voy a saltarme todo lo que es la parte de preparación de la uña natural porque eso ya lo vimos a detalle en las clases anteriores. Para una preparación de larga duración, recuerda que eso lo encuentras en la clase número 4, y una preparación de práctica de corta duración lo encuentras en la clase número 5. Todo el listado de las clases anteriores lo tienes en la descripción del video. Y bien, lo que estamos haciendo en este momento es colocar nuestro tip. Voy a colocar mi tip y voy a preparar mi tip de la manera normal, como lo hemos venido haciendo a lo largo de este curso. Aquí lo que estoy haciendo es limando la unión entre el tip y lo que sería la uña natural. Voy a comenzar trabajando con estas florecitas, que es un tipo de decoración muy utilizada, que se ve preciosa, pero podemos encontrarnos con este detalle al momento de trabajar este tipo de decoraciones. Y no solamente con flores, también hay acetatos que tienen esta característica y que son muy bonitos y se utilizan muchísimo, que es que cuando nosotros lo colocamos sobre la uña nos vamos a dar cuenta de que es completamente plana y no se amolda a la estructura natural de la uña, o sea, no se amolda a la curvatura natural, la curvatura C que tiene la uña. Por lo tanto, podría ser muy difícil de encapsular. Fíjate cómo al colocarlo, y sobre todo si lo ubico un poquito al costado, vamos a notar como por los laterales pues queda levantado, y eso puede ocasionar dificultad al momento de encapsularlo. Así que te voy a enseñar un súper truco para colocar adecuadamente esta decoración. También vamos a trabajar con este tipo de decoraciones que son de mayor altura y que también suele ser complicado de encapsular. Directamente las que son de color melón, en esta ocasión que te estoy mostrando, por ejemplo esta, yo te recomendaría aplicarla no en una estructura con tips, sino en una estructura escultural directamente, porque ahí tendremos más espacio para colocarlo, ya que el truco para trabajar con estas decoraciones es ubicarlas siempre en la zona central de la uña, donde tenemos mayor altura. Ya lo vas a entender enseguida. Voy a comenzar mi aplicación trabajando con acrílico blanco semitranslúcido. Voy a utilizar este que es el Creamy White de Organic, y lo voy a trabajar muy húmedo, una capita muy fina, porque el primer truco para trabajar con este tipo de decoraciones es que voy a procurar que mi base de color sea muy delgada, trabajar en capas muy finas para no añadir altura a lo que es la estructura al inicio de la uña, sino dejar el mayor espacio posible únicamente al encapsulado. Así que nuestra base de color tiene que ser muy delgadita. Vamos a trabajar en pequeñas cantidades el producto, solo lo suficiente para pigmentar o dar color a nuestra base. Una vez que ya hemos hecho nuestra base, vamos a comenzar a colocar la decoración, y voy a comenzar con las flores, que son las principales protagonistas de este diseño. Apliqué un poco de acrílico transparente o cristal, coloco mi flor, el acrílico tiene que estar húmedo, y vamos a utilizar un pedacito de bolsa de plástico normal, belleza, y vamos a presionar de esta forma la uña para que la flor se amolde a la curvatura de la uña. De esa manera va a ser mucho más sencillo encapsularla. Lo que queremos es que tome la forma curva de lo que es la curva C de nuestra base de uña. Ya que seque el acrílico, podemos retirar la bolsa y observa cómo ya no está levantado en los laterales. Ya tenemos completamente adherida nuestra flor en toda la superficie, y ahora sí encapsularla va a ser mucho más sencillo.
Voy a repetirlo en una segunda flor en la parte de abajo para que vuelvas a observar. El acrílico tiene que estar lo suficientemente húmedo, ya que lo voy a utilizar solo como pegamento para colocarlo. Y también procura que sea poca cantidad. Recuerda que no queremos ir añadiendo más altura para que al final tengas suficiente espacio para realizar tu encapsulado. Presiono con la bolsa de esta forma y espero unos segunditos para que el acrílico tome consistencia y entonces ya pueda retirar mi bolsa. Esto lo puedes hacer no solo con este tipo de flores de naturaleza muerta, sino también hay acetatos y otras decoraciones. Tiene que ser flexible para que puedas realizar esta técnica. Bien, observa lo bonito que queda ya, lo lindo que va quedando ya nuestro encapsulado. Ahora voy a comenzar a trabajar con las decoraciones de mayor altura. Aquí aplico un poquito más de acrílico, ya que voy a necesitar que este producto pues me sirva como pegamento para estas decoraciones, y voy a irlas posicionando. El secreto o lo más importante que debes tomar en cuenta al trabajar con este tipo de decoraciones es que las vas a ubicar siempre en la zona central de la uña, siempre hacia el centro, que es donde vamos a concentrar la mayor altura de nuestra uña, donde tenemos nuestro ápice, nuestro apex. No las coloques cerca de zona de cutícula, ni cerca de la punta, ni cerca de los laterales, que son las partes más delgadas de la uña. Siempre hacia el centro, concentrándolo hacia el centro. Ya una vez que ubicaste ya tus decoraciones más complejas, entonces sí ya puedes terminar tu composición de encapsulado ya con las decoraciones simples, que son planitas, que son las que utilizamos más a menudo, que no nos generan ninguna complicación, como en este caso yo estoy añadiendo brillo con un poco de pigmento en hojuelas de esta manera. Ahora sí ya puedo comenzar mi encapsulado y voy desde arriba, no desde zona de cutícula directamente. Fíjate cómo comencé solo desde donde está la decoración, porque recuerda que zona de cutícula tenemos que dejar delgadita esa área. En esa zona tiene que quedar selladito el producto, ahí no debemos excedernos ni agregar altura. Así que comienzo unos milímetros más abajo y voy encapsulando toda mi decoración de esta forma, con perlas ya aquí de mayor tamaño, para hacer más eficiente mi trabajo de encapsulado. De esta forma, igual como lo hicimos en la clase anterior, belleza. Procuramos que nos quede lo más parejito posible para que después no tengamos que limar demasiado esta uña y el proceso sea mucho más rápido. En el limado no me voy a extender demasiado tampoco, ya que eso también te lo expliqué en las clases anteriores. Solamente recordarte el orden del limado. Primero siempre comenzamos con los laterales y la punta para dar cuadratura. Después nos vamos a zona de cutícula cambiando con una lima de grano más fino. En este caso yo paso de una 100 a una 150 y terminamos la superficie. Ya que tenemos listo nuestro limado, limpiamos cualquier residuo de polvo. Y ahora sí, antes de aplicar mi top coat, te quiero mostrar para que veas que encapsular decoración de mayor altura o decoración de este tipo no implica que la uña te quede más gruesa. Y te lo voy a demostrar utilizando mi escalímetro o calibrador, como conozcas esta herramienta. Fíjate bien, voy a medir lo que es la zona central de la uña. Observa cómo el grosor de esta área sería de 2 milímetros, como puedes ver, y hacia la punta vamos a ver que es mucho más delgada, y aquí en la punta únicamente va a medir 1 milímetro. De esta manera yo guardo mis proporciones estándar, las proporciones que debe tener una uña completamente terminada, independientemente de la decoración que haya colocado. Tiene que quedarte siempre en las proporciones de lo que indica la arquitectura de una uña artificial. Ahora sí voy a aplicar mi top coat. Mira qué hermoso que se está viendo ya este encapsulado, y de esta manera termino esta aplicación. ¿Qué te parece, belleza? A mí me encanta. Venme dejando en los comentarios qué te está pareciendo. Observa cómo el uso de decoraciones de distintos grosores aporta como un toque especial al encapsulado, porque se alcanza a ver esa dimensionalidad hacia interno en la uña y es muy bonito.
Para nuestro segundo ejemplo voy a trabajar con estos tips que son de forma almendra belleza, ya vienen así, no les voy a hacer nada, no los voy a alterar, solamente voy a colocarlos sobre mi uñita de esta forma, sobre mi asistente de silicona que nunca se cansa. Lo voy a colocar de esta manera y ya que tengo bien posicionado mi tip, voy a hacer la preparación del tip habitual. Aquí solamente voy a limar los laterales un poquito para ajustar muy bien y alinear muy bien con la uña. Y vamos a limar también la unión entre el tip y la uña natural suavemente. En este caso no me apoyo de ablandadores de tip porque bueno, estoy trabajando tip sobre tip, así que no es necesario, pero en la uña natural sí puedes utilizar ablandadores para tip. Voy a trabajar también con decoraciones altas en este segundo ejemplo. Esta vez elegí estas decoraciones de metal que son súper lindas, súper bonitas y que van a añadir un toque muy lindo a este encapsulado. Voy a trabajar también con madreperla. Como puedes ver, en este caso estas decoraciones son de gran tamaño, pero son rígidas. Estas no las podemos amoldar como las flores, así que lo único que podemos hacer con estas decoraciones es cortarlas en trocitos pequeños para poderlas encapsular con facilidad. Para el color de mi base voy a estar trabajando con este acrílico de MC de la colección Virgo. También voy a utilizar de Medanovich de Acrylove, este verde precioso que la verdad es uno de mis favoritos, me gusta mucho este color. Y voy a volver a utilizar de nuevo el Creamy White de Organic. Entonces voy a estar trabajando en perlas matizadas. Observa cómo trabajo las perlas matizadas. Tomamos el primer color y aprovechando la humedad de la perla lo sumergimos en los otros colores de acrílico. Así de simple, belleza. Entonces voy a estar colocando de esta forma mi acrílico. Aquí disculpa que me salí un poco del cuadro de grabación. Y vamos a ir tomando de esta manera perlas matizadas para ir creando mi base de color. También en algunas secciones ya utilicé el color puro donde quería intensificar alguna de las tonalidades. Mi idea es crear algo que asemeje un poquito a un estilo de playa o un estilo de mar. Entonces lo vamos a ir aplicando de esta forma con suavidad. Fíjate, también estoy trabajando en perlas muy húmedas, pequeña cantidad de producto para tener mayor control de él y de esta manera ir haciendo mi base. Con el mismo acrílico Creamy White, que es el mismo acrílico de la base para no añadir más altura, voy a colocar lo que será mi primera decoración. Y fíjate cómo trato de ubicarla siempre hacia el centro de la uña, en la zona del ápice, en la zona de mayor altura, donde tenemos mayor reforzamiento de nuestra uña. Voy a retirar los polvos acrílicos porque me desenfoca la cámara, corazón, para que puedas tener una claridad en la toma. Bien, entonces aquí voy a continuar con la madreperla. De esta manera voy a ir colocando también los pequeños trocitos. Observa cómo la corté en pequeños trocitos que sea más manejable. Y con acrílico cristal aquí voy a colocar también una pequeña estrellita de mar pegadita a el caballito de mar para que entre justo también dentro de la zona de apex del ápice. Aquí voy a terminar ya lo que es la aplicación de mi base para continuar ya con la siguiente decoración. Continúo aplicando con un poquito de acrílico cristal bien humedito, un poco más de decoraciones. Siempre en la zona central de la uña es donde vas a poder posicionar con mayor, sin mayor cuidado las decoraciones de mayor altura. Ahora, fíjate bien en estas decoraciones. Estos son caviar o mini balines, pero estos son muy conocidos porque se despintan cuando tocan el monómero. Entonces es difícil de encapsular. Mira lo que ocurre, comienza a despintarse y esto pues te mancha tu encapsulado. Esto hace que esta decoración sea inviable aplicarla de esta manera. Aunque pudiera ser muy bonita dentro de este diseño, pues no podría utilizarla de esta manera. Siempre que te encuentres con este tipo de decoraciones te voy a mostrar un súper truco para que puedas utilizarlo. Fíjate muy bien. Vas a necesitar un poco de gel UV Builder, un gel constructor, corazón. También puede ser un gel Ruber o un gel Top Coat, pero de preferencia yo te recomiendo que sea un Builder, que sea más resistente para construir, ya que estamos trabajando estructura de uña artificial y para que no se vea comprometida la resistencia de tu uña también.
Entonces vamos a aplicar la decoración con este gel. Fíjate cómo con el gel no lo despinta, con el gel podemos trabajarla sin ningún problema, así que vamos a utilizarlo como adhesivo y también para cubrirla después y ya la podamos terminar de encapsular con nuestro acrílico. Ese sería el truco y esto puedes hacer con cualquier decoración que tengas problema con el acrílico porque se despinte o se rompe o de alguna manera se te pueda estropear con el monómero, que no resista el monómero, puedes trabajarla de esta manera. Entonces así yo voy a aplicar el caviar. Ya que lo tengo listo, voy a curar este gel. Y una vez que esté bien curadito mi gel, voy a volver a aplicar nuevamente gel sobre el caviar para que quede cubierto completamente por el gel y de esa manera pues el acrílico no lo toque y no lo vaya a despintar. Aplico nuevamente gel y nuevamente lo vamos a curar. Por último, ya que terminé de trabajar con la decoración más complicada, ya podemos añadir nuestras decoraciones guerreras, las de siempre, las que utilizamos más, como en mi caso un poquito de flakes, podría ser glitters, microcolas de sirena, decoraciones planitas que no implican ningún problema. Ahora sí voy a terminar de encapsular mi aplicación, voy a aplicar mi acrílico de esta forma y voy a ir encapsulando. Aquí si te observas al momento en que tocó el monómero, algunos balines alcanzaron a despintar un poquito, eso se debe a que seguramente mientras estaba curando el gel se habrá expandido y no encapsulé correctamente los balines con gel, así que al quedar descubierto pues han tocado un poquito el monómero y han alcanzado a perder un poquito de color. Por fortuna no fue mucho, no me manchó mi diseño ni nada, así que bueno, lo dejé así, pero está muy bien que te lo haga notar para que tengas cuidado, belleza al momento de trabajar con este tipo de decoraciones y tengas mucho cuidado de que se encapsule correctamente muy bien para que no vayas a tener inconvenientes de este tipo. Entonces termino todo lo que es mi encapsulado, presionamos con el pincel para que la estructura me quede lo más planita posible y de ahí pasar a mi técnica de limado de una manera rápida. Igual en el limado no me voy a extender mucho, belleza, solamente vamos a limar laterales, cuidando la estructura curva de estos laterales. Recuerda, estoy trabajando en una punta almendra, este es distinto. Cuidamos esa estructura curva y hacia la superficie lo trabajamos todo en movimientos de esta forma para terminar la estructura de la uña. Ya que terminamos de limar, voy a mostrarte nuevamente con mi escalímetro para que veas el grosor de esta uña, que no por haber trabajado con decoraciones de altura o gruesas o demasiadas decoraciones mi uña se termina engrosando. Observa, tiene 2 milímetros también en la zona central de ápice. Observa que es la zona de mayor altura de nuestra uña. Y hacia la punta vamos a observar que también tiene solamente 1 milímetro de grosor, que es lo recomendado, lo máximo recomendado en lo que es pues nuestras uñas artificiales. Hacia los laterales también aquí te voy a mostrar cómo solamente es 1 milímetro, de hecho es un poquito menos de 1 milímetro, estamos hablando como de 0.8 milímetros, lo que tiene en realidad 0.8, 0.9, ahí lo puedes ver que está un poquito más abajo del número 1 y observa pues que queda perfecto mi encapsulado. Ahora sí voy a dar terminado con un top coat para que aprecies la belleza de este encapsulado. Me encanta, definitivamente precioso, corazón. Y este es el resultado, belleza. Déjame en los comentarios cuál de las dos ha sido tu favorita. Recuerda revisar en el canal, tenemos todas las demás clases de este curso. Ve paso a paso y en orden para que aprendas a colocar uñas acrílicas de una manera profesional. Y belleza, ¿estás lista para pasar a la clase número 8 de este curso? Para verla solamente da clic en el cuadrito que está apareciendo en tu pantalla o revisa la descripción del video, que ahí te dejo el enlace a todas las clases de este curso para que no te pierdas ninguna. Nos vemos allá porque todavía nos queda mucho por aprender.